privar al ser humano de la posibilidad para construir su identidad y constituirse autónoma y libremente como individuo, negándole la libertad para consolidar su esencia, que como afirma Sartre es posterior a la existencia, imponiéndole a la fuerza una personalidad y concepción de la vida y el mundo que le son ajenas, que no dan cuenta de su subjetividad, que no le pertenecen, conduce a la neurosis, a la patología de una personalidad reprimida, de un sujeto alienado, a la inautenticidad de una identidad foránea, impuesta y reproducida en el contexto de una relación de poder. Asimismo, y con mayor razón, tras el epistemicidio propio del colonialismo, que arrasa con las formas autóctonas de definir el ser social, de ver el tiempo, la historia, el lenguaje, las creencias religiosas, etcétera, de un pueblo o sociedad, negándoles la libertad para definir su ser en el mundo, su concepción de la vida y la muerte a través del desarrollo histórico de una filosofía, arte y cultura que deberían ser expresiones de una identidad colectiva propia, edificada con la palabra vuelta mito, creencia y cosmogonía, reflejo de la experiencia ontológica colectiva e histórica, tiene consecuencias devastadoras para toda nación, cultura o grupo que sufre el yugo del colonialismo, engendrando lo que podríamos denominar un malestar en la cultura de la periferia y una serie de patologías sociales como resultado. Estas patologías sociales, que podrían pensarse como propias de los territorios cuya cultura es destruida al convertirse en colonia, no solo en el sentido de la explotación económica, sino de la imposición de una cultura distinta, al evocar la articulación entre psicoanálisis y materialismo histórico que propone Marcuse en su obra Eros y Civilización, específicamente trayendo a colación la expresión histórica y socialmente condicionada del principio de realidad para pensar las consecuencias en la psicología de masas del colonialismo. Se puede pensar que al destruir las instituciones de cohesión social imperantes en las comunidades dominadas, imponiéndose nuevas instituciones de represión tanto material como psíquica, desde la Iglesia hasta el Estado, que al ser tan distintas de lo que las comunidades dominadas tenían previamente, podemos suponer que tiene un efecto particular en la psique colectiva de los grupos sometidos a la imposición de una identidad foránea. Frente al problema del impacto del colonialismo en el ámbito de la psicología de masas y la cultura, ante los esquemas de explotación económica desde la plusvalía hasta el trabajo enajenado y la explotación en el mercado mundial en el contexto de la competencia entre burguesías, considerando las formas políticas ilegítimas donde florece la inclemencia de las dictaduras y en el plano del conocimiento frente al sesgo ideológico y colonial que impera aún hoy en buena parte del discurso y categorías de las ciencias humanas como resultado de la dominación de una cultura sobre otra, concretamente de Europa, que desde su apertura al Atlántico en 1492 inaugura la modernidad capitalista, buscando descolonizar el pensamiento para propiciar un diálogo intercultural que parta del reconocimiento histórico de aquellos protagonistas de la historia universal que sin embargo han sido tradicionalmente relegados al vacío de la exterioridad, de una alteridad reducida al no ser, negada y no reconocida, vueltos víctimas sin pasado ni voz frente al pensamiento hegemónico de una totalidad identitaria, cultural y filosófica, estructurada a partir del ego conqueri, del yo conquisto, que descubre al otro en el marco de una relación de poder, concretamente del amo-esclavo, dominador-dominado. La filosofía de la liberación, tal y como la postula Enrique Dussel, se perfila como un horizonte en continua expansión de crítica, propuesta y praxis que articula campos tan diversos como el materialismo histórico y la ontología, la metafísica y la política, en torno a un proyecto emancipatorio que intenta superar las contradicciones económicas, políticas y culturales de la modernidad capitalista, queriendo compartir este proyecto emancipador de y para los excluidos y los oprimidos. Esta filosofía de la alteridad y la periferia, en el transcurso de estas dos sesiones me dispongo a presentar el pilar historiográfico,
económico, ontológico y político que constituyen la base para la filosofía de la liberación y concretamente que configuran el proyecto político de la transmodernidad propuesto por Enrique Dussel, teniendo como punto de partida el llamado giro descolonizador epistemológico que busca liberar a las ciencias humanas del discurso eurocéntrico colonial, propiciando el escenario para desarrollar nuevas categorías que tengan una incidencia práctica, concreta, real en la economía y la política. Primeramente, quisiera aclarar que la propuesta del giro descolonizador no supone desechar la tradición filosófica occidental como a veces se piensa superficialmente. Lejos de negar el pensamiento moderno desde Descartes hasta Kant, el existencialismo o la fenomenología, la propuesta descolonizadora del conocimiento no trata de abandonar los aportes de incontables pensadores occidentales desde Platón hasta Heidegger. De ningún modo se propone inaugurar una filosofía que solo se ocupe de la periferia en una especie de solipsismo nacionalista o en una suerte de episteme latinoamericanista. Antes bien, las diversas interpretaciones de la condición humana, propuestas políticas, sociales, éticas y sistemas del pensamiento filosófico occidental son reflexiones imprescindibles, marcos categoriales, sistemas del pensamiento en cuya ausencia no sería posible una mirada al ser, a la naturaleza de la realidad, al problema del conocimiento, la historia, la economía, la política y la sociedad. Por eso, lejos de abandonar la innegable e ingente riqueza del pensamiento occidental, lo que propone la filosofía de la liberación es mostrar cómo algunos sistemas del pensamiento, particularmente el idealismo hegeliano en su concepción eurocéntrica de la historia mundial, han construido una concepción del movimiento de la historia que, pese a su valor conceptual, resulta excluyente y opresivo, sirviéndole como justificación económica al relato opresor y racista de los colonizadores, de los explotadores y, en una palabra, de la clase dominante, de la burguesía imperialista, siendo necesario, mediante la crítica, mostrar el sesgo eurocéntrico e ideológico de ciertas concepciones de la historia, de ciertas construcciones del ser y la identidad del primer mundo, a la luz de un esfuerzo por construir un pluriverso cultural que permite el diálogo y la comprensión hermenéutica entre culturas y sociedades excluidas frente a la totalidad hegemónica del ser eurocéntrico que ha sobrevivido como discurso imperante debido al colonialismo y actualmente a las dinámicas de explotación del mercado mundial y del imperialismo contemporáneo. La filosofía de la liberación analiza tres grandes campos de la tradición occidental: la historia, la ontología y la política, criticando desde la idea de lo absoluto que busca objetivarse y exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia en Hegel, hasta la centralidad histórico-mundial de Europa, desde ciertas concepciones del ser que se articulan con las formas materiales y culturales de la opresión y el colonialismo, hasta la reflexión política, desde Hobbes hasta los posmodernos, presentando una nueva concepción de la historia universal a partir del argumento de que la periodización tradicional de la historia en edad antigua, media y moderna es una fabricación eurocéntrica, mostrando la auténtica centralidad para la historia mundial de civilizaciones tradicionalmente excluidas, no reconocidas a veces siquiera en el ámbito del estudio de la historia, desde Mesopotamia hasta el califato musulmán, desde Bagdad hasta China, pasando por una ampliación de la teoría del valor de Marx a través de la incorporación de la relación capital-capital, es decir, de la competencia entre burguesías en el mercado mundial, y consolidando a su vez una metafísica de la proximidad que desafía el solipsismo del existencialismo de Sartre y Camus, así como el Gewoffenheit o cualidad de ser arrojado en el mundo que marca la condición humana en la ontología de Heidegger, hasta un proyecto político que busca superar las contradicciones y peligros del capitalismo desde la plusvalía hasta el calentamiento global, desde el trabajo enajenado hasta la explotación en el mercado mundial de la periferia, buscando la consolidación de un nuevo Estado que responda a la política en el sentido original de la voluntad de vida de un pueblo y ampliando la noción de acción comunicativa habermasiana para incluir un pluriverso cultural, superando las aporías del eurocentrismo que evitan el verdadero descubrimiento hermenéutico, ontológico, ético, moral e histórico del otro en el marco de lo intersubjetivo. La filosofía de la liberación se perfila entonces como un horizonte que abarca el materialismo histórico, la ontología, la metafísica, la política, entre otros campos,
para revelar al otro, al excluido de la historia, visibilizando las civilizaciones, las razas y culturas condenadas al cementerio de los siglos, explotadas económicamente, sometidos a la esclavitud del primer ciclo de acumulación mundial del capital que se da a partir del siglo XV y actualmente a las dinámicas neocoloniales del mercado mundial, sufriendo adicionalmente la imposición de una totalidad identitaria del yo conquisto, el ego conqueri, que fundamenta el yo pienso, el ego cogito, y por consiguiente da paso a una filosofía hegemónica que visibiliza únicamente a los conquistadores y silencia a los oprimidos, a una política y economía alienadas del verdadero humanismo. Comenzando por el pilar historiográfico de la filosofía de la liberación, en oposición al idealismo del espíritu absoluto y a toda ideología que convierte la historia no en una disciplina rigurosa, que examina la relación entre el modo de producción, la política y la cultura para entender con una pretensión válida de objetividad el desarrollo de las sociedades, como lo hace Marx, sino en un relato configurado dentro de una relación de poder. Dussel presenta una concepción contrahegemónica de la historia mundial, mostrando que la centralidad de Europa ha sido una fabricación ideológica que eclipsa la verdadera centralidad de civilizaciones reducidas al no ser, a los cementerios de la historia, por el sesgo del eurocentrismo. Basta pensar en Mesopotamia, Egipto y Persia, eclipsadas por Grecia durante la Edad Antigua. Basta pensar en el mundo árabe eclipsado por la Europa latinogermánica en el marco de la Edad Media. Basta pensar en Asia, África y América eclipsados en la modernidad, que necesita ocultar bajo un humanismo enajenado y solipsista que sirve como máscara y telón la esclavitud, el epistemicidio y el auténtico genocidio de civilizaciones milenarias que han servido como fundamento para el surgimiento del capitalismo en el siglo XV y luego la revolución industrial. Viendo desde este primer pilar del pensamiento de Dussel al eurocentrismo como una ideología cultivada en el ámbito filosófico y cultural a partir del Renacimiento y el Romanticismo alemán, alcanzando su máxima expresión en la concepción racista, idealista y en el fondo teológica de la historia de Hegel. El segundo pilar de la filosofía de la liberación que voy a presentar es económico y supone la ampliación de la teoría del valor de Marx, introduciendo la relación capital-capital, es decir, de las burguesías que compiten en el mercado mundial, como forma de complejizar y describir más rigurosamente la explotación burguesa del proletariado en la periferia, interpretando desde una óptica marxista la teoría de la dependencia para mostrar cómo al fijarse un precio medio para una mercancía o producto en el mercado mundial, entendiendo el precio como el valor medido en dinero y teniendo en cuenta que hay al menos tres acepciones de valor como valor de uso o de cambio y fundamentalmente el valor como trabajo vivo objetivado, tomando el valor en su último sentido, es decir, como vida humana objetivada. Los capitales tecnológicamente más desarrollados reducen el valor al reducir el trabajo humano mediante el uso de máquinas cada vez más sofisticadas y por lo tanto producen una mercancía por debajo del precio medio fijado por la competencia en el mercado mundial que las burguesías tecnológicamente menos desarrolladas de la periferia, al tener más valor la mercancía que producen, no en el sentido de valor de uso o valor de cambio, sino de valor como trabajo vivo, trabajo humano, objetivado en el proceso de producción, por encima del precio fijado por la competencia, se empobrecen y terminan sumándole plusvalor, llamado ganancia extraordinaria, recordando que Marx distingue en el capítulo 14 del primer tomo del Capital entre plusvalor absoluto y relativo, a los capitales más desarrollados, lo cual implica que al empobrecerse las burguesías de la periferia en la relación capital-trabajo, deben explotar aún más al proletariado periférico mediante la extracción de plusvalía absoluta que supone aumentar las horas de trabajo para incrementar el valor excedente no remunerado en el salario que produce un proletario en una jornada laboral. Este pilar económico que supone una ampliación de la teoría del valor de Marx se conecta con el pilar historiográfico que mencionaba anteriormente en cuanto a que el origen material, concreto, es decir, visto desde el materialismo histórico de la modernidad, se sitúa para Dussel en 1492, con la apertura de la Europa latinogermánica, del Imperio Romano de Occidente, enclaustrada por el mundo árabe,
periférica, por lo tanto, al califato musulmán. Recordemos la toma de España por los musulmanes, la apertura de esta Europa al Atlántico, y comienza así con el colonialismo, la primera etapa de acumulación propiamente capitalista de riqueza en el llamado sistema mundo que propone Wallerstein, adquiriendo así una Europa que hasta entonces había sido periférica y no central, la capacidad material para permitir la transición del feudalismo al modo de producción burgués, de manera que el capitalismo en sus orígenes implicó la instrumentalización de la esclavitud como forma de extraer y acumular riquezas del centro en la metrópoli, generando la primera etapa de la modernidad con España como centro, y actualmente en el mercado mundial mediante la acumulación de riqueza extraordinaria, de plusvalía extraída de las burguesías periféricas. La explotación centro-periferia se mantiene en el contexto del neocolonialismo, del llamado neoliberalismo. Cabe destacar que la interpretación marxista de la teoría de la dependencia, que constituye el pilar económico, ha suscitado varias críticas desde el propio marxismo latinoamericano, debido a que se tiende a pensar que la denuncia de la explotación de las burguesías periféricas a manos de las burguesías del centro supone apoyar de alguna forma a las burguesías del tercer mundo, perdiendo de vista el objetivo de la lucha de clases. Pero lejos de apoyar a las burguesías del tercer mundo o la periferia, el análisis se remite a la relación capital-trabajo para mostrar cómo el proletariado periférico sufre las consecuencias de la riqueza extraordinaria o plusvalor extraído de los capitales tecnológicamente menos desarrollados por los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro. El tercer pilar que voy a presentar es ontológico y comienza con una metafísica de la proximidad que presenta Dussel en su obra Filosofía de la Liberación, manteniendo una notable diferencia con el existencialismo de Sartre, que tanto en su expresión filosófica como literaria, tanto en El ser y la nada, como en obras de teatro como Los otros, A puertas cerradas, Las moscas y sobre todo en La náusea, presenta una relación sujeto-objeto y una experiencia de la náusea existencial puramente solipsista. Lo mismo ocurre con Albert Camus, quien en el mito de Sísifo aborda el problema del suicidio y la experiencia fenomenológica existencial del absurdo de la existencia desde el ámbito de un sujeto que se divorcia del escenario del mundo, pero en un sentido todavía solipsista, aunque hay que decir que en El hombre rebelde, continuando su filosofía del absurdo, Camus condena el asesinato de otros como siguiente paso lógico después de haber negado el suicidio en el mito de Sísifo, y así descubre al otro en su existencialismo. La metafísica de la proximidad que propone Dussel, a diferencia del existencialismo de Sartre o Camus, sostiene que la relación existencial primordial del ser humano no es la de un ser en el mundo, a la manera del Gewoffenheit heideggeriano, un ser arrojado a una realidad sin sentido intrínseco, dando paso al conflicto del absurdo y la náusea en Camus y Sartre, sino que para esta metafísica que plantea Dussel y que es el tercer pilar de la filosofía de la liberación después del pilar historiográfico y económico, la relación ontológica fundamental en el ser humano es de sujeto-sujeto, ya que el ser humano nace en el vientre materno y antes de ser arrojado al mundo o de experimentar el absurdo o la náusea existencial que elaboran filosófica y literariamente Sartre y Camus, la totalidad del mundo se define en función de la relación con la madre, de ahí el comienzo de la proximidad para la metafísica que propone Dussel. Cabe destacar que en El malestar de la cultura, Freud identifica la relación con el vientre materno como la totalidad a la que aspira el sujeto, que al desarrollar la autoconciencia se separa de esa primera unidad y plenitud antes de ser autoconsciente, buscando la forma de volver a esa unidad y completitud del vientre materno, que puede incluso asociarse con la pérdida del yo, la plenitud y gratificación absoluta que ofrece la muerte y a la que se aspira en lo que Freud denomina el principio del nirvana como pulsión inconsciente. Pero aparte del psicoanálisis freudiano, la concepción de la condición humana ha sido predominantemente solipsista en el ámbito existencial, y en ese sentido la metafísica de la proximidad viene a ser una alternativa verdaderamente humanista a ese solipsismo existencial. En el marco de este tercer pilar ontológico de la filosofía de la liberación, Dussel incorpora el esquema totalidad-exterioridad en el plano de la metafísica y lo aplica a la comprensión del desarrollo histórico de la cultura mediante la tesis de que la ontología es la ideología de todas las ideologías.
Según Dussel, y esto es algo que voy a criticar al final de este seminario, cuando Parménides declara que el ser es y el no ser no es, el ser se plasma históricamente como la identidad griega, mientras el no ser son los bárbaros, y desde entonces la totalidad ontológica del ser representa la identidad dominante eurocéntrica, mientras que la exterioridad, el no ser, la periferia de la totalidad son todas aquellas culturas, civilizaciones y razas negadas por Occidente. Dussel aplica categorías de la ética de Levinas para exigir como superación ontológica, metafísica de la modernidad, el derrumbe de la totalidad ontológica del ser eurocéntrico, racista y machista, para incluir en el contexto de la transmodernidad, que es su propuesta propiamente política y es por lo tanto la política de la liberación, una nueva forma de dar cuenta del ser que dé al traste con las relaciones de dominación, exclusión y discriminación que han marcado el esquema totalidad-exterioridad, ser y no ser en el sentido histórico y cultural, siendo la expresión ontológica del racismo y la discriminación necesaria para justificar la explotación económica desde la esclavitud hasta el neoliberalismo, porque es necesario deshumanizar al otro, negro, indígena y mestizo, para legitimar su explotación, ya que si el ser del otro se reconociera en igual condiciones que el ser propio europeo blanco del primer mundo, la explotación sería más difícil de justificar y habitualmente los imperios, totalitarismos y sistemas basados en la dominación necesitan deshumanizar al otro para poder violentarlo y oprimirlo. Finalmente, el último pilar que voy a presentar después del pilar historiográfico, económico y ontológico de la filosofía de la liberación es el pilar propiamente político, en cuyo horizonte convergen los anteriores ámbitos o pilares, presentando el proyecto de la transmodernidad que constituye la política de la liberación como superación de la modernidad no posmoderna en el sentido de Lyotard, Deleuze, incluso Foucault y otros a quien Dussel acusa de un relativismo nihilista y de un discurso fantasmagórico sin bases en el análisis concreto de la economía, sobre todo lo cual se refleja, por ejemplo, en la idea bastante dudosa y cuestionable de Lyotard sobre las sociedades postindustriales, pasando por alto que las relaciones sociales a los medios de producción en el capitalismo no han sido superadas, sino al contrario afianzadas, desde un mayor control de los medios de producción hasta nuevas expresiones de la plusvalía en el trabajo intelectual y el uso destructivo de la ciencia para industrias desde ciertas farmacéuticas a las que les interesa maximizar ganancias mucho más que crear curas efectivas, hasta la obsolescencia programada, donde se fabrican toda clase de aparatos diseñados para durar menos de lo que podrían durar con el fin de generar más consumismo y más capital, hasta el uso de la ciencia para la fabricación de armas cada vez más destructivas, sin mencionar que el trabajo enajenado y la plusvalía absoluta y relativa, que ya Marx describe ampliamente en El Capital y en otras obras, se mantienen, por lo que hablar de lo postindustrial es no solo eurocéntrico, olvidando que en el tercer mundo ni siquiera se ha llevado a cabo una industrialización propiamente en muchos sectores, mucho menos una postindustrialización, sino que también pasa por alto las condiciones apremiantes del capitalismo en el primer mundo, relacionadas particularmente al uso de la ciencia para la guerra, la dominación y un mercado deshumanizado que solo le interesa maximizar el capital, sin importar los costos humanos ni ningún tipo de ética o moral. Por eso, la filosofía de la liberación se declara en contra de la tradición posmoderna, tomando el materialismo histórico y sobre todo las categorías del capital para ampliarlas y enriquecerlas, mostrando su vigencia como base para el análisis social contemporáneo. Cuando Dussel escribe su primer libro, Filosofía de la Liberación, exilado de Argentina tras un atentado, se declara posmoderno en el sentido de superar la modernidad eurocéntrica, burguesa, racista y machista, en palabras del propio Dussel, pero a la luz de la obra de Lyotard, Dussel adopta el término transmodernidad para definir su proyecto político que incorpora los pilares anteriormente enunciados de la crítica de la historia eurocéntrica, de la crítica de la economía política burguesa y el esquema ontológico totalidad-exterioridad. Después de enunciar este último pilar de lo político de la transmodernidad, hacia el final de la segunda sesión voy a presentar algunas críticas que he elaborado en torno a la obra de Dussel, argumentando primeramente en contra de que la ontología haya sido una ideología discriminatoria racialmente desde Parménides, como argumenta Dussel.
Yo voy a alegar que no se debe confundir el ser construido desde la cultura con el ser pensado desde la filosofía en el caso de los griegos, donde su identidad cultural estaba basada en los poemas homéricos, en la teogonía de Hesíodo y en una ingente tradición de mitos que difieren mucho del pensamiento filosófico desde los presocráticos hasta Aristóteles, recordando la reacción, por ejemplo, de los atenienses a la mayéutica e ironía de Sócrates. Lo terminaron condenando a beber cicuta. Luego, para matizar esa afirmación de que la filosofía siempre ha sido hegemónica, ya que en muchos casos ni siquiera se ha incorporado a la cultura europea, que parece más bien regida por la religión y el nacionalismo, por lo cual pienso que es muy dudosa la afirmación de Dussel de que Parménides piensa el ser es y el no ser no es en términos culturales y raciales. Asimismo, quiero criticar el énfasis predominante de la periferia en el proyecto emancipador, en el sentido de que opino personalmente que en ciertos escritos de Dussel se deja atrás la tarea revolucionaria en el primer mundo. Voy a argumentar a favor del papel revolucionario del proletariado del centro, de Europa, de Estados Unidos, así como sobre todo de los científicos y técnicos del primer mundo, ya que si estos científicos y técnicos cambiaran la forma en que se aplica la ciencia a la industria, aboliendo su aplicación a la fabricación de armas, a la medicina con intereses de maximizar ganancias y no de curar, a la obsolescencia programada, se podría cambiar sustancialmente el modo de producción con un impacto definitivo en el futuro de la humanidad, lo cual no puede promover el proletariado de la periferia únicamente y debe ser por lo tanto una reivindicación urgente para el primer mundo, porque de otro modo el calentamiento global, la fabricación de armas cada vez más destructivas, la creciente centralización de los medios de producción que amenaza en un futuro quizás no muy lejano con materializar el totalitarismo que imagina Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz, acabarán destruyendo cualquier posibilidad de cambio. Finalizando este seminario con una reflexión sobre cómo los elementos más sólidos del pensamiento amplio, fecundo y novedoso de Dussel pueden orientar una praxis política hoy en día. En ese orden de ideas voy a comenzar presentando en mayor detalle los 4 pilares de la filosofía de Dussel, empezando por la historia descolonizada, por una historia mundial no eurocéntrica. Relegar a Mesopotamia, Egipto, Persia, entre tantas otras civilizaciones, a un segundo plano a favor de la idealización de la Hélade, declarando que la filosofía surge con los presocráticos únicamente, como si Grecia fuese una unidad en el sentido de una nación única. Basta ver las diferencias económicas y políticas entre Atenas y Esparta en cualquier época, pese a tener una cultura común, desconociendo que Tales, Anaxímenes, Anaximandro y otros presocráticos provenían de ciudades en Asia Menor, cierto, colonias de Grecia, pero que eran el resultado de una abundante mezcla cultural, y sobre todo despreciando el pensamiento de sociedades anteriores a los aqueos y demás pueblos de la Hélade, entre otras tendencias características del eurocentrismo. No son errores históricos que puedan excusarse en la ignorancia de los principales autores occidentales, sino que claramente responden a una agenda ideológica. En su libro Política de la Liberación, Historia Mundial y Crítica, donde se plasma una nueva concepción de la historia universal no eurocéntrica, Dussel dice que la filosofía de la liberación en el ámbito historiográfico debe superar varios paradigmas concretos, comenzando con la primacía que se le da a una idealización de Grecia, que la considera pionera de la filosofía, la cultura y el arte, como si nunca hubiese interactuado ni aprendido nada de otras civilizaciones conectadas a través del Mediterráneo, señalando que, por ejemplo, cuando se habla de democracia, se olvida que demos significa en egipcio aldea, no es una palabra griega ni indoeuropea. Asimismo, cuando se habla de dike, la justicia, se olvida que su etimología es caldea y procede del acadio duku, semita. Y así se podría destruir, deconstruir en palabras de Dussel una por una las palabras más técnicas, más fundamentales de la política griega, que tiene su origen en el mundo egipcio y mesopotámico, fenicio, semita, de la edad de bronce, del tercero y segundo milenio antes de Cristo, en el territorio que posteriormente ocuparán como invasores bárbaros los griegos. Un segundo límite a superar es el occidentalismo, que pasa por alto la importancia del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Bizancio y Constantinopla, a la hora de explicar el origen del Renacimiento italiano, señalando Dussel que la gloria de Florencia y de Maquiavelo habrá que colocarla en su lugar con respecto al modelo del Estado moderno que se presagia en el mundo bizantino, en Venecia o en Génova,
ciudades ambas comercial, culturalmente y políticamente orientales del Mediterráneo, es decir, parte del mundo bizantino. Desde la superación de la periodización eurocéntrica del tiempo, en épocas que le deben más a la ideología que al rigor histórico, hasta incluir a Latinoamérica en la modernidad desde sus orígenes, declarando que ésta ha sido para bien o para mal participante principal de la historia mundial de la política moderna, aportando por ejemplo con su plata el primer dinero mundial y con su crítica a la conquista la primera filosofía moderna propiamente dicha, refiriéndose aquí Dussel a Bartolomé de las Casas. El proyecto que propone Dussel implica transformar radicalmente la forma en que se estudia y enseña la historia universal, dándole protagonismo no a los conquistadores sino a las víctimas, a los condenados de la tierra, para emplear la expresión de Frantz Fanon, señalando que Europa ha sido periférica en la Edad Antigua y en el Medioevo, mientras en la Edad Antigua se le da primacía a Grecia por encima de otras civilizaciones más antiguas y con mayor centralidad para la historia mundial como Mesopotamia, Persia y Egipto, y en la Edad Media se universaliza el feudalismo, siendo realmente un modo de producción que solo se da en la Europa latinogermánica, es decir, del Imperio Romano de Occidente, que es periférica hasta el siglo XV al mundo árabe. De manera que para Dussel es tan solo durante la apertura en 1492 al Atlántico de la Europa enclaustrada por el imperio musulmán, al comenzar la modernidad, el primer ciclo de acumulación del capital mundial y lo que Wallerstein llama el sistema mundo, que Europa deja de ser periférica. Adicionalmente, Dussel va a indicar que la centralidad de Grecia en la Edad Antigua toma mucho de la idealización histórica del Renacimiento y del romanticismo alemán, ya que desde la Edad de Bronce hasta la Edad Clásica e incluso durante el imperialismo de Alejandro Magno, Grecia nunca fue una unidad sino un conjunto de ciudades-estado que, pese a tener los mismos dioses y lenguaje, aunque con variaciones, tenían modos de producción y organización políticas muy distintos. Solo hay que comparar a Esparta en cualquier edad arcaica, clásica o helénica con Atenas, con Corinto o Macedonia, de hecho considerada como bárbara por los demás polis, sobre todo Atenas, pese a tener los mismos dioses y lenguaje, al punto de que Filipo II, padre de Alejandro Magno, se esforzó por mejorar la cultura de Macedonia, pidiéndole a Aristóteles que sirviera como tutor para Alejandro, de manera que incluso entre los mismos griegos, los atenienses, por ejemplo, consideraban a Macedonia como bárbara, pese a que Macedonia compartía los dioses y el mismo lenguaje. Entretanto, en el análisis del medioevo se muestra en este primer pilar historiográfico de la filosofía de la liberación cómo por encima de Occidente en esa época primaba el Medio Oriente, no solo en cuanto a la centralidad histórico mundial, sino a la producción cultural y científica. Pero los aportes de los árabes tradicionalmente se han eclipsado a favor de la centralidad eurocéntrica sin fundamento histórico, que implica enseñar al medioevo por encima del mundo árabe, enseñar el feudalismo y el oscurantismo, la escolástica y el absolutismo monárquico, sin tener en cuenta la economía y organización política del califato. Dussel pasa a analizar el origen de la modernidad después de construir el mito de la Edad Media como una edad histórico-mundial cuando solo aplica para Europa, desde dos perspectivas. Primeramente, Dussel va a ver cómo la extracción de materias primas, tan solo de Potosí, según Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina, se extrajeron 20.000 toneladas de plata. Mediante la esclavitud, permitió la acumulación de valor en el centro, en la metrópoli, que proporcionó las bases para la transición del feudalismo al capitalismo. Y en ese orden, me dispongo a explicar desde la deconstrucción del mito de la antigüedad con Grecia en el centro, del medioevo como si fuese una época histórico-mundial, siendo propia de la Europa periférica al mundo árabe, hasta la llamada otra cara de la modernidad, que necesitó de la esclavitud y el colonialismo para comenzar el capitalismo. Empezando por la crítica a la antigüedad, el componente historiográfico de la filosofía de la liberación rechaza la idea de que Grecia ha sido la cuna de la filosofía y de la organización política y social de la humanidad,
resaltando la importancia de darle reconocimiento desde la academia y a través de la cultura a civilizaciones anteriores como Mesopotamia, Egipto, entre otras. Partiendo del protagonismo que el Renacimiento y más tarde el romanticismo alemán le otorgan a la antigüedad grecolatina en el panorama historiográfico mundial, para entender el origen de este mito de la centralidad de una Grecia aislada que no le debe nada a ninguna cultura y que fue pionera de todo lo valioso que tiene la humanidad, es necesario remitirse a Hegel, donde el eurocentrismo alcanza su máxima expresión en la filosofía. Recordando que Hegel explica la evolución del pensamiento filosófico desde el idealismo absoluto, afirmando que el espíritu del mundo, Weltgeist, va en su infancia y estado más rudimentario desde China hasta India, luego a Persia, llegando a Grecia, pasando a Roma, para finalmente madurar, alcanzando su máximo esplendor en Europa, que es vista simultáneamente como centro y final de la historia universal. Hegel afirma en sus lecciones sobre la historia universal, haciendo gala de su indignante eurocentrismo, que los orientales no saben que el espíritu o el hombre como tal es libre en sí, y como no lo saben, no lo son, solo saben que hay uno que es libre y este uno es, por tanto, un déspota, no un hombre libre. La conciencia de la libertad solo ha surgido entre los griegos, y por eso han sido los griegos libres, pero lo mismo ellos que los romanos solo supieron que algunos son libres. Por eso, los griegos no solo tuvieron esclavos, sino que también esa, su libertad, fue en parte solo un producto accidental, imperfecto. Solo las naciones germánicas han llegado en el cristianismo a la conciencia de que el hombre es libre como hombre, de que la libertad del espíritu constituye su más propia naturaleza. El anterior fragmento expone la naturaleza excluyente y la discriminación racial de la perspectiva hegeliana de la historia, tratándose de una descripción basada en una metafísica que reconoce que lo real es racional y lo racional es real, entendiendo lo real como una manifestación creativa del espíritu y que defiende la idea de un todo infinito del cual los sujetos son determinaciones finitas, nombrando a individuos como por ejemplo a Napoleón con el término de figuras histórico-mundiales como puntos de convergencia de toda la historia pasada y al mismo tiempo determinaciones finitas del infinito, para utilizar la terminología presente en la fenomenología del espíritu, cargadas de posibilidades hacia el futuro, de manera que Hegel ve en el imperialismo napoleónico la expresión del espíritu dominante de la cultura europea, a tal grado que después de acabar la fenomenología del espíritu, estando en Jena, Hegel acude a ver a Napoleón marchando triunfante y escribe una carta a un amigo donde expresa su admiración por Bonaparte. La narrativa absolutamente ideológica e históricamente inexacta de la evolución del pensamiento y de la historia en general que plantea Hegel propone que los pueblos asiáticos, africanos y americanos no son libres y que carecen por completo del espíritu cultural, dependiendo únicamente del salvajismo del espíritu natural, mientras que los europeos tienen un espíritu por naturaleza orientado a la grandeza, al poder, siendo Europa el centro y el fin de la historia universal como escenario de la realización de la idea de lo absoluto en la autoconciencia de la libertad y en el Estado-nación como expresión real de lo racional y lo absoluto. Hegel niega que en India, China o cualquier civilización de Asia o América hubiese surgido la filosofía, porque los hechos de la filosofía, aquellos acontecimientos que constituyen su esencia y por lo tanto su historia, como lo dice en Lecciones sobre la historia de la filosofía, son los actos de libre pensamiento, y ya que en las sociedades orientales y en América para Hegel no se habían dado las condiciones de libertad y democracia que se dieron en Atenas, ignorando desde luego que la sociedad ateniense estaba fundamentada en la esclavitud, excluyendo a los extranjeros y a las mujeres, quizás no ignorando sino más bien pasando por alto, deliberadamente, no había libertad y por lo tanto el espíritu absoluto, la idea de un todo supremo, no podía manifestarse en lo que Hegel denomina Sittlichkeit o eticidad, que deriva en una sociedad articulada en un estado. Toda mitología supone en mayor o menor grado una reflexión ética, cosmológica y antropológica que todo pueblo y sociedad ha cultivado, al punto de construir un discurso que debe considerarse filosófico, porque sus motivaciones epistemológicas universales, para utilizar el término que emplea Dussel, lo que Dussel denomina núcleos problemáticos, es decir, las preguntas que motivan su desarrollo,
prevalecen en los ejes de investigación posteriores, de modo que lo que Hesíodo y Homero explican por medio de los dioses sigue siendo el objeto de estudio para los artífices del logos, incluso para los científicos modernos, y toda tribu y civilización desde el neolítico ha inventado dioses, ha construido una identidad basada en un relato fantástico que le da sentido a la vida, que construye una moral, que esboza el ideal de la justicia y de la virtud. Por lo tanto, decir que algunos pueblos carecen de un espíritu cultural plenamente desarrollado es negarles el reconocimiento de su condición humana, es decir, que son inferiores, salvajes, y es de ahí de donde se justifica la violencia desmesurada que supone la conquista, el desprecio de sus costumbres y la justificación de su instrumentalización como esclavos destinados a obedecer y a servir. De algunos de estos trazos se deduce que es la incivilidad lo que caracteriza al hombre de color, dice Hegel. La única relación que han tenido los negros con los europeos y todavía tienen es la de la esclavitud. Por lo general no ven los africanos en la misma, es decir, en la esclavitud, algo absolutamente repudiable. Es así que los británicos, que tanto están haciendo en pro de la abolición de la esclavitud, son peor mirados por los negros, dice Hegel en Filosofía de la Historia Universal. Decir que los africanos anhelan la esclavitud, que no ven en ella nada repudiable, asumiendo como cierta la tesis de que el hombre de color desconoce lo que es la libertad, representa la tendencia recurrente de algunas corrientes del pensamiento occidental, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, de defender el orden colonial a partir de la infravaloración de los nativos, del rechazo de sus costumbres y de la negativa de reconocerlos como iguales, construyendo así una ideología fundamentada en una razón instrumentalizada para el desprecio y para la justificación del imperialismo, elementos que caracterizarían gran parte del romanticismo alemán, que en el fondo se encuentra a un paso del racismo y del nacionalismo radical. En el año 1550 a 1551 se sostuvo un debate entre Bartolomé de Las Casas, que defendía los derechos de los indígenas, y Juan Gines de Sepúlveda, que afirmaba que los españoles tenían derecho a reinar sobre los indios porque estos últimos no tenían alma. La condición básica para que moralmente se justifique esclavizar y conquistar a un pueblo es la afirmación de que son inferiores, de que no tienen los mismos valores que el poder dominante y que por lo tanto deben ser sometidos. Lo que esta corriente radical desconoce es que desde la astronomía, la escritura, las primeras reflexiones sobre la justicia, el código de Hammurabi, el álgebra, hasta el descubrimiento de la pólvora y del papel en Sumeria, el califato árabe y en China respectivamente, en Memphis y en Bagdad, los avances en matemáticas, arquitectura y comercio realizados durante la ocupación árabe de España, contrario a lo que Hegel expone y lo que gran parte de intelectuales europeos han postulado, la humanidad le debe gran parte de su desarrollo a Oriente como centro de civilizaciones mucho más antiguas que cualquier cultura occidental. De hecho, las reflexiones ontológicas y de carácter ético, que son la base para organizar la sociedad a partir del juicio de que el hombre es libre y que sin embargo debe tener deberes y cumplir normas de acuerdo a los constructos sociales dictados por la cultura, el derecho, la cosmología y la literatura, deben su origen a Babilonia y a Egipto antes que a Atenas. Basta pensar en la épica de Gilgamesh, que se escribió con escritura cuneiforme más de 2000 años antes de Cristo, mientras los poemas homéricos son tan solo del 750 antes de Cristo, en la edad arcaica, luego de la llamada Edad Oscura, que sucedió el colapso de varias civilizaciones desde la civilización minoica, llamada así en nombre del rey Minos de Creta, que desarrolló el alfabeto llamado lineal A, la civilización micénica, que a partir del lineal A desarrolla el alfabeto lineal B, la base para el griego antiguo. En esta edad oscura se olvidó la escritura y luego se redescubre en la edad arcaica, aunque se piensa que la Ilíada y la Odisea se transmitían de forma oral ya 1200 años antes de Cristo. ¿Por qué se lee universalmente a Homero, pero rara vez se estudia la riqueza literaria de Valmiki, el legendario poeta hindú al que se le atribuye la redacción del Ramayana? ¿Por qué la mitología griega, con su fascinante cosmogonía e incuestionable riqueza literaria, prima al punto de eclipsar por completo la mitología egipcia o mesopotámica,
que son más antiguas y cuyos mitos describen la resurrección y el juicio divino concretamente en el libro de los muertos, mucho antes del propio cristianismo. Si bien, por ejemplo, Nietzsche en El nacimiento de la tragedia ve en el espíritu apolíneo y dionisiaco la expresión de un nihilismo surgido de la fortaleza como predisposición intelectual a lo más trágico de la condición humana, en oposición al nihilismo surgido de la debilidad de otras tradiciones, para hacer un juicio estético de la superioridad del Edipo de Sófocles, de los persas, los siete contra Tebas, la trilogía de Agamenón de Esquilo, de la teogonía de Hesíodo o de los poemas homéricos, basada estrictamente en calidad literaria y artística por encima de los mitos babilónicos, egipcios o persas, lo cual puede perfectamente hacerse, debe primero estudiarse la tradición de manera objetiva, no sesgada ni eurocéntrica, conociéndose los mitos y expresiones artísticas de otras civilizaciones para luego comparar su calidad literaria y agudeza filosófica. Sin embargo, este estudio general rara vez se lleva a cabo y en la enseñanza de la historia o las tradiciones literarias acaba primando lo occidental sin siquiera estudiar la producción de Oriente. ¿Por qué se analiza rigurosamente la dimensión ética del pensamiento socrático, pero se tienden a ignorar o estudiar mucho menos las propuestas y reflexiones de Confucio y Lao Tse? Las ideas de Parménides sobre la imposibilidad de que el ser pudiese emerger del no ser y su reflexión ontológica indica Dussel a propósito de la afirmación de que la filosofía comienza exclusivamente con los presocráticos, ya se habían plasmado siglos antes en el Upanishad, un texto del hinduismo que data de hace más de 2800 años. De acuerdo al Upanishad, en el comienzo este mundo fue solo ser, Sat, solo uno, sin un segundo. Algunos opinan en el comienzo verdaderamente el mundo fue solo no ser, Asat, solo uno sin un segundo, donde del no ser emergió el ser. Pero pienso, y estoy citando textualmente al Upanishad, ¿cómo puede el ser emerger del no ser? Por el contrario, en el comienzo del mundo fue solo el ser. Recordemos que esto fue escrito hace más de 2800 años, mucho antes de Parménides. Asimismo, en el caso de Heráclito, a quien normalmente se le atribuye la idea del constante devenir y del fuego como el arjé o elemento fundamental constituyente del cosmos, es posible rastrear la idea principal de sus postulados del devenir a la filosofía budista, según Dussel, a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, en donde se rechazan los conceptos hinduistas del Brahman, del todo y Atman, lo subjetivo, y se afirma que el universo es un eterno devenir interconectado. Sin embargo, yo opino que al comparar los planteamientos de los presocráticos con el hinduismo o el budismo, el logos se aleja más del mito en la búsqueda del arjé o elemento constituyente fundamental de la realidad, desde las homeomerías de Anaxágoras hasta la reflexión de Genófanes, según la cual si los leones y caballos pudieran pintar y esculpir como los hombres, harían dioses con forma de caballos y leones, proponiendo un dios impersonal muy distinto a las deidades del Olimpo. Luego, personalmente, argumentaría yo en oposición a Dussel que la filosofía presocrática sí tiene el mérito de dejar atrás más elementos míticos y cosmogónicos que las ideas míticas todavía religiosas, sobre todo del hinduismo y del budismo, inaugurando un ámbito de la razón que, si bien no puede restringirse a Grecia únicamente, se dio en el contexto de un pensamiento contrahegemónico, pienso yo, es decir, no adoptado a nivel cultural, opuesto en cierta medida incluso al mito que sí era hegemónico, siendo la filosofía como expresión contrahegemónica ejercida por individuos o grupos reducidos, desde la escuela de Mileto con Tales, Anaxímenes y Anaximandro hasta los pitagóricos, mientras que el mito, la religión, las tradiciones culturales le pertenecen a la clase dominante y son utilizadas por el grupo que rige en una polis determinada. Por otro lado, aunque bien es cierto que Euclides, Pitágoras y Tales perfeccionaron la geometría, como dice Kant en el segundo prólogo de 1781 de la Crítica de la Razón Pura, permitiéndole a la matemática emprender el camino seguro de una ciencia al descubrir la demostración como método, diversos teoremas fundamentales ya se encuentran registrados en tablillas sumerias y en documentos chinos. Con estas bases matemáticas descubiertas en Mesopotamia,
Egipto y en Oriente, bajo la dinastía de los faraones pasando al reinado de los aqueménidas persas, desde Babilonia hasta Persépolis, se pudieron construir los zigurats, las pirámides y los palacios de las distintas culturas del Medio Oriente, llegando a conservarse ese legado matemático en el califato árabe en el siglo XV, pensando por ejemplo en los mosaicos geométricos y la arquitectura magnífica de la Alhambra en Granada y en general de las construcciones árabes de ese periodo. Oriente ha aportado a la matemática y a la arquitectura, por lo tanto, desde Mesopotamia hasta el califato musulmán. No se puede pensar que Tales, quien era de Jonia en la península de Anatolia de Asia Menor, Pitágoras en la isla de Samos, entre otros, desarrollaron sus aportes a las matemáticas sin entrar en contacto con los descubrimientos previos en Mesopotamia, Egipto y otros lugares del Medio Oriente. Nadie desconoce el mérito de la obra Los Elementos de Euclides y de la demostración de teoremas como descubrimiento, pero se trata de una empresa intelectual que implicó el aporte de varias culturas que estaban en contacto gracias al Mediterráneo, no solo los griegos. En La caída en el tiempo, Émile Cioran escribe: una civilización comienza con el mito y se termina con la duda, mientras que el historiador Benedict Anderson, estudiando el fenómeno de las comunidades imaginadas, afirma que si se concede generalmente que los estados nacionales son nuevos e históricos, las naciones a las que dan una expresión política presumen siempre de un pasado inmemorial y miran un futuro ilimitado. Lo que es aún más importante, la magia del nacionalismo es la conversión del azar en destino. En efecto, toda identidad cultural, pensando en estos fragmentos de Cioran y de Benedict Anderson, convertida en una totalidad ontológica que niega la alteridad, es decir, el ser de las otras comunidades o sociedades, considerándolas como el no ser, tiene necesidad de crear una mitología propia para definirse por medio de un conjunto de relatos y narrativas que intentan diferenciarla de otras identidades, mitologías y cosmovisiones, inventando un pasado y sobre todo un futuro ilimitado y mesiánico que llega a convertir el azar en destino. Si Husserl declara que la conciencia para ser tal necesita ser conciencia de algo, la conciencia colectiva de las sociedades se afirma en los relatos épicos fundados en el mito, por lo que una concepción de la historia ajustada a la manera de la cama de Damastes, del lecho de Damastes en la mitología griega, convertida no en una colección de hechos sino de acontecimientos fundidos con exageraciones fantásticas y tergiversaciones ideológicas, determina la conciencia social de forma proporcional al carácter mítico, simbólico y profético de los relatos. Es decir, una historia que le concede un destino especial a una raza o comunidad al ser el objeto que define la conciencia colectiva, determina dicha conciencia con mayor intensidad que si los habitantes de una comunidad se conformaran únicamente con los datos y acontecimientos libres de cualquier exageración y modificación. La tendencia de convertir la historia en un instrumento para reafirmar la identidad colectiva y de imponer esta historia instrumentalizada a los pueblos dominados es propia de aquellas culturas que definen su yo a través de la conquista, y ya que el ego conqueri antecede al ego cogito y por tanto a la modernidad, el eurocentrismo que impera como horizonte filosófico, histórico y cultural es consecuencia de un ser, de una totalidad ontológica, de la esencia misma de una cultura construida a base del colonialismo. Para darle sustento al ser europeo, a la identidad de un territorio eclipsado durante el medioevo por el califato musulmán, periférico al imperio árabe, que al abrirse al Atlántico en el siglo XV pasa a consolidar el sistema mundo y a tener centralidad por primera vez, se necesitaba anclar la mitología de la identidad, que sirvió de cuna para el nacionalismo posterior en un pasado idealizado, transformado en la arcilla que le da forma al fantasma de la nación y la raza. A partir del Renacimiento italiano, tras la descomposición del sistema feudal, ese pasado mítico se buscó en la Grecia antigua, necesitando diferenciar la cultura griega de las demás civilizaciones. Los autores del relato identitario europeo redujeron la antigüedad, un periodo demasiado amplio como para esperar describirlo en una sola etapa, ya que abarca demasiados pueblos, imperios y sociedades, a una era de víctima ella misma de un idealismo que pasa por alto la realidad del territorio llamado Grecia, lo cual sugiere una unidad, una hegemonía inexistente en la época. La Hélade nunca constituyó una unidad política y ni siquiera tenía uniformidad ética que permitiese identificar lo griego con el concepto, dudoso en sí mismo, de raza. Sí había una cultura, sí había un lenguaje, pero estas ciudades-estado rara vez se unieron políticamente e incluso frente a la amenaza persa tuvieron muchas dificultades para unirse. Atenas y Esparta
En la batalla de Maratón y en la batalla de las Termópilas respectivamente, se enfrentaron por su cuenta a los persas y no tuvieron ni ayuda entre ellas ni de otras ciudades-estado aparentemente griegas. Las creencias religiosas y sobre todo el lenguaje eran el fundamento para la conciencia que unificó una gran diversidad de ciudades-estado que sin embargo se encontraban en permanente conflicto, permitiéndoles considerar a los que no hablaban griego como bárbaros, pese a sus enormes diferencias en cuanto a modo de producción y organización política. Si bien durante las guerras médicas los griegos se unieron para enfrentar la amenaza persa, poco después de la derrota de los invasores, Atenas forma la Liga de Delos y se consolida como un imperio marítimo, pero de nuevo recordemos que esa unidad fue solo realmente durante la Liga de Delos, e incluso entonces termina siendo aprovechada por Atenas para consolidarse como un imperio marítimo. Es así que al subir la tensión con los espartanos comienza la guerra del Peloponeso. No solo la identidad griega no era lo suficientemente férrea como para unir a las diferentes ciudades-estado después de haber enfrentado la invasión persa, sino que sus orígenes, remontándonos a la era de bronce, es decir, al siglo VIII a.C., son prehistóricos. Tanto así que en el libro La antigua Grecia se ilustra cuán reciente, dado el tiempo que la península balcánica llevaba siendo habitada, surge la lengua escrita para preservar la tradición oral y fundamentar por ende la esencia de la comunidad sobre cimientos un poco más firmes. A finales del siglo V se empezaron a escribir historias locales de cada ciudad que preservaban buena parte de las leyendas y la tradición oral de la época arcaica y el periodo anterior a esta. Aunque en el mismo texto se dice que entre los griegos en su conjunto se reconocían tres estirpes principales, aunque no todos pertenecían a una de ellas: los dorios que vivían en el Peloponeso, los jonios que vivían en Atenas y Eubea, y los eolios que vivían en Beocia y Tesalia. Cuando en los siglos X y IX algunos griegos se desplazaron a través del Egeo hacia el este, hacia Asia Menor, las tres estirpes habían desarrollado una conciencia de sí mismos y se habían asentado en diferentes zonas que se respondían con su ubicación en la península: los eolios al norte, los jonios en el centro y los dorios al sur. El hecho de que haya habido 5 siglos entre la redacción de las primeras historias y la época en la que se desarrolló la conciencia entre las tres estirpes anteriormente mencionadas muestra el carácter fantasmagórico de la identidad helénica e incluso de los mismos poetas e historiadores desde Tégonis de Megara hasta Heródoto de Halicarnaso, que consolidaron el ser de la cultura griega. En su libro Grecia, la civilización olvidada, Rafael Parra ofrece la siguiente descripción de la Hélade. El mundo griego estaba formado fundamentalmente por 3 regiones geográficas bien delimitadas: la zona continental europea, Asia Menor y las islas griegas. La zona continental europea estaba dividida a su vez en la región septentrional compuesta por Tesalia, Epiro y Macedonia, la península balcánica integrada por Acarnania, Etolia, Dóride, Lócride, Beocia, Ática y la isla del Eubea, y finalmente al sur la península del Peloponeso. La costa de Asia Menor, donde se produjeron los primeros asentamientos coloniales griegos, de ahí viene los primeros presocráticos, estaba dividida en 3 regiones: Eólide, Jonia y Dóride. Finalmente, las islas griegas se convirtieron en el puente natural entre el continente europeo y Asia Menor, contacto entre Grecia y el Medio Oriente. A partir del siglo VIII a.C., este horizonte básico se amplió con la fundación de asentamientos coloniales en el Mar Negro, Italia, Sicilia, el mediodía francés y el noreste de la península ibérica, por lo que geográficamente la identidad de los griegos, fundamentada en un lenguaje y creencias comunes, abarcaba territorios tan diversos que al enunciarse ponen bajo tela de juicio la solidez del helenocentrismo, que pretende crear una Grecia unificada, aislada del contacto con Egipto, Persia y muchas otras culturas, responsable como cuna de la civilización en un solipsismo fantástico por desarrollar la filosofía y la ciencia sin deberle nada a ninguno de los pueblos entre comillas bárbaros. Que la península balcánica sea la región más pobre de todas las penínsulas del Mediterráneo caracterizó la agricultura como modo de producción para los diversos pueblos, a menudo aglomerados bajo el rótulo, quizás algo impetuoso, de Grecia antigua.
De manera que el comercio, la integración con otras civilizaciones más antiguas era una necesidad. Pretender que la filosofía de Tales y los demás presocráticos que provenían de lugares tan diversos como la península de Anatolia hasta Elea en el caso de Parménides y su escuela no fue el resultado de la circulación de ideas entre regiones diferentes conectadas por el Mediterráneo, sino una creación exclusiva de los griegos. Implica contradecir toda la evidencia. Grecia nunca estuvo aislada y por eso considerar su cultura y filosofía como si se hubiese desarrollado dentro de una burbuja epistemológica histórica revela la insustancialidad de las fabricaciones ideológicas que pasan como historia. Por su parte, Dussel aporta la siguiente descripción de la civilización helénica. El milagro griego, entre comillas, no nació de la nada o del puro genio de los invasores de a caballo y con hierro. Grecia fue una tierra largamente cultivada desde el tercer milenio por egipcios y fenicios, y también por hititas. Así, en Beocia, los egipcios estuvieron presentes desde la edad temprana del bronce hasta el 2000 a.C. En el lago Copais se hicieron enormes diques y profundos canales que perforaron las montañas para permitir que el agua sobrante fluyera hacia el mar. Estas obras ya estaban inutilizadas en el 1150 a.C. La técnica es egipcia, lo mismo que otras obras semejantes en Argólida y Acadia, y los nombres de muchos lugares tienen igualmente raíces egipcias. Asimismo, declarar que los griegos inventaron la filosofía como si la cosmología presocrática, por ejemplo, fuese una construcción colectiva a la manera de una religión o relato nacionalista, ignora el hecho de que Anaxímenes de Mileto o Heráclito, Anaxágoras o Demócrito eran individuos cuyas ideas nada tenían que ver con la identidad bastante amplia formada principalmente por la teogonía de Hesiodo y los poemas épicos de Homero. Su producción se limitaba enteramente al contexto de sus respectivas escuelas, como en el caso de los pitagóricos o los eleáticos. La cosmovisión que compartían la mayoría de los habitantes de la Hélade, el conjunto de costumbres que unían a un macedonio con un espartano y a un tebano con un ateniense, pese a sus diferencias económicas y políticas y sus luchas históricas, nunca fueron marcadas por la filosofía de los presocráticos, Platón o Aristóteles. De hecho, el juicio de Sócrates ha de ser testimonio de hasta qué punto la dialéctica y la mayéutica eran antagónicas y percibidas como amenazas por la cultura griega imperante. Por ese motivo, la consolidación del pensamiento filosófico parece responder más a los aportes de individuos, ya sea un Zenón en Elea o un Genófanes en Asia Menor, que a la contribución colectiva de un pueblo bien definido. En eso constituye mi primera crítica a la tesis de Dussel de que la ontología es el origen de la ideología discriminatoria, con Parménides. Luego, la afirmación de que la filosofía nació en Grecia debe considerarse con el mayor escepticismo. Adicionalmente, lo que desde Hegel se considera como Europa, es decir, el conjunto de países que participaron en las revoluciones de la Ilustración y en la transformación de la manufactura a la industria, Inglaterra, Alemania, Francia, el norte, era considerado barbárico por los griegos. Basta con recordar la concepción que tenían respecto a Macedonia, incluso en la época de Filipo II, el padre de Alejandro Magno, como ya lo expliqué anteriormente. Tomando en cuenta la gran diversidad geográfica donde la identidad cultural de los griegos era acogida, considerando asimismo el carácter de las relaciones económicas y contacto entre diferentes civilizaciones unidas por el Mediterráneo y sobre todo que la filosofía no atribuírsela a ninguna comunidad única, sino a un grupo de individuos en diferentes épocas y contextos cuyas ideas nunca fueron sistemáticamente aplicadas en ninguna polis, postularé a manera de hipótesis que el helenocentrismo debe más a la imaginación del Renacimiento italiano y el romanticismo alemán que el rigor histórico. Lo primero a tener en cuenta para analizar cómo y por qué el Renacimiento italiano optó por revivir la cultura helénica es el conflicto entre Occidente y Oriente. Dicho conflicto se ha descrito como una relación de poder y de complicada dominación por Said en el orientalismo. Ya sea desde la guerra de Troya, de Homero, las guerras contra las persas y finalmente la conquista llevada a cabo por Alejandro Magno, las raíces de la enemistad hacia Oriente, que en la actualidad asumen formas tan diversas como la islamofobia, se incuban ya en la relación que los habitantes de la Hélade tenían con los grandes imperios del otro lado del Mediterráneo. Se trata del desprecio de una Grecia periférica a Persia, que, aunque haber salido triunfante de las guerras médicas y haber subyugado incluso a Egipto en el imperialismo macedonio, durante varios siglos estuvo a la sombra del gran imperio de los aqueménides, siendo bastante inferior tanto en lo económico como en lo cultural. Si el desprecio hacia los orientales encuentra sus raíces en la enemistad griega, particularmente hacia los persas,
El eurocentrismo conserva este sentimiento de superioridad, nacido al principio de una inferioridad histórica, la de Grecia, subyugada a los emperadores persas, la de Europa latina enclaustrada por el imperio musulmán frente a los bárbaros, y lo expresa sin tapujos en su filosofía más representativa, el idealismo hegeliano. En sus lecciones sobre la historia universal, Hegel escribe lo siguiente: los orientales no saben que el espíritu o el hombre como tal es libre en sí, y como no lo saben, no lo son. El conflicto entre Occidente y Oriente se mantiene con la división del Imperio Romano latino-cristiano y el Imperio Romano de Oriente. El conflicto entre Occidente y Oriente se mantiene con la división del Imperio Romano latino-cristiano y el Imperio Romano de Oriente, y una vez más la futura Europa medieval, como alguna vez lo fue la Hélade frente a Persia, terminaría siendo periférica a la centralidad comercial y cultural de las ciudades orientales, que son mucho más ricas y avanzadas en materia de ciencia y filosofía que la Europa de esa época. Dicho imperio latino comienza a decaer para dar paso a la Edad Media. Y como sucede con el ocaso de cualquier imperio, con la muerte de sus costumbres y valores surge una nueva cultura representada por la cristiandad latinogermánica. Se podría pensar que la identidad cultural de una sociedad se reafirma más férreamente cuando se consolida, en contraste con una alteridad rechazada, negada, considerada bárbara e inferior. Por ese motivo, Dussel apunta la hostilidad de la Europa sucesora del Imperio Romano de Occidente hacia los musulmanes, diciendo que la cristiandad medieval latinogermánica, sea el Sacro Imperio Romano Germánico entre los francos del norte o el Estado Pontificio en Italia, se autointerpretará en clave de teología política musulmana como la ciudad de Dios, calificando al Islam de ciudad terrena. La trascendentalidad de la categoría crítica había sido invertida. El cristianismo crítico políticamente ante todo Estado se había tornado en el fundamento del Estado cristiano mismo. El cristianismo se había transformado en la cristiandad. Mientras los griegos periféricos a Persia se sentían precio por el Oriente próspero, los cristianos de la Europa que daría paso a la Edad Media heredaron el mismo desprecio hacia el mundo árabe. Pese a que el feudalismo solo se dio como modo de producción en la Europa latina, la Edad Media se trata desde la periodización eurocéntrica como si fuese una etapa histórico mundial, es decir, que aplica a los principales pueblos de la humanidad, pero la evidencia histórica muestra todo lo contrario. Ante la prosperidad del califato musulmán en el contexto de una Europa latina, periférica, surge el Renacimiento, y para entender su origen y desarrollo, en el marco del primer pilar historiográfico, hay que situarnos en Venecia. Desde el año 829 después de Cristo, Venecia, que desde sus orígenes había sido una república, era dependiente de Constantinopla, al punto de que el Imperio bizantino escogía un gobernante conocido como doge, que significa el que conduce, como lo muestra Dussel. Ante la decadencia del Imperio bizantino, el doge o gobernante de Venecia se empezó a elegir por los ciudadanos de Venecia, cuya predisposición singular a la autonomía se transmite claramente en el siguiente fragmento. Venecia fue fundada en el mar y por derecho de gentes. Las ciudades edificadas en el mar son de los mismos que lo edificaron. Por esta razón, Venecia pretende ser libre porque no fue edificada en el suelo. Independiente de todos los reinos italianos, con un modo de producción mercantil y no feudal, la organización política de Venecia no es latinogermánica y por ende estrictamente europea, si por ello se entiende la Europa fabricada a partir de la segunda etapa de la modernidad, Francia, Inglaterra y Alemania, sino que su sistema es oriental. A la luz del papel de Venecia en el surgimiento del Renacimiento, contrario al discurso eurocéntrico, la civilización occidental actual le debe mucho más de lo que está preparada a admitir a Oriente. La democracia moderna, por tanto, tendrá su originaria inspiración en el Oriente, en el Mediterráneo oriental, en el Imperio Romano oriental, en las antiguas ciudades de esa región. En las ciudades musulmanas desde Tiro o Sidón, musulmanas desde el siglo VII después de Cristo y cristianas por la conquista de las cruzadas hasta Bujará o Samarcanda, y aún más lejos en las ciudades indostánicas tales como Agra o Madurai, o en la contemporánea a Venecia, Malaca, o en la mucho más antigua Hongzhou, que dejaría admirado al veneciano Marco Polo. Un reguero de grandes ciudades comerciales del Atlántico al Pacífico, con gobiernos más o menos republicanos, senados de comerciantes, dominados por imperios que les exigían tributos pero que les permitían una cierta
autonomía. Siendo el primer paso para la consolidación de la modernidad, la Europa latina, hasta entonces periférica, empieza a romper las cadenas del feudalismo, iniciando una revolución cultural y política que habrá de pavimentar el camino al surgimiento del capitalismo y al Estado moderno burgués. Respecto al contexto del Renacimiento, Dussel apunta que dentro del reducido y periférico mundo del Mediterráneo, en la Italia que renace con los estudios clásicos grecorromanos y que intenta inspirarse en aquellos modelos políticos antiguos y no sin influencia de las élites bizantinas expulsadas por los turcos en 1453 de Constantinopla, la Europa del Sur se transforma en la conexión necesaria con el sistema asiático afro-mediterráneo. Para entender la importancia del sistema político marcado por Oriente de Venecia en el desarrollo de la teoría política renacentista presentada principalmente por Maquiavelo, vale la pena citar el siguiente pasaje. La teoría política renacentista, en especial de Florencia, se enfrenta al poder de una monarquía confesional, el papado, un papo-cesarismo que se distingue del césarapapismo de las cristiandades bizantina y europeas, como veremos hasta su secularización madura 2 siglos después, liberarse de la tutela de Roma, de una religión cristiana, invertida a la manera anselmiana, cristiandad de la ley y del pago sádico de la culpa, como dice Dussel, para establecer un campo político autónomo republicano, lentamente secularizado, y con ello comenzar el lento desarrollo moderno del principio democrático consensual de la soberanía popular, junto a una nueva definición de la tarea estratégica de la acción política, pero ambos niveles mediados por una nueva estructura institucional, un nuevo modelo ideal de Estado, una república, dice Dussel. Buscando superar la monarquía confesional, Maquiavelo se nutre de la República veneciana e incluso de la República romana. La influencia de Oriente, por lo tanto, como se ve en estos fragmentos en la teoría política renacentista, se aprecia claramente en el siguiente apartado. Las grandes ciudades bajo el imperio faraónico persa, helenístico, romano, bizantino, el califato de Bagdad o el imperio otomano o chino, siguieron gobernándose de un modo u otro de manera casi republicana en el nivel comunal, con autonomía relativa y pagando tributos a los imperios, pero nunca el sistema republicano había sido implantado en estados de mayores proporciones. La modernidad organizará así por primera vez repúblicas, mixtas en algunos casos, que gobernarán muchos territorios regionales, numerosas ciudades comerciales, pueblos o naciones, frecuentemente con diversas lenguas o dialectos. Nacían así los estados particulares, institucionalizando grandes extensiones territoriales, numerosas ciudades y enormes poblaciones. Si bien la organización política de Venecia y en general la prosperidad oriental influyó en las ambiciones políticas y transformaciones que permitieron superar el oscurantismo feudal, al obtener las bases para visibilizar su ser oculto ante la centralidad de Oriente, la Europa latina necesita un pasado que la distinga de Bizancio y el mundo árabe, construyendo así el mito del helenocentrismo. Despreciando las raíces helénicas del imperio bizantino, desconociendo la historia para convertirla en un relato ideológico, el helenocentrismo se consolida para darle una base firme a la idea de Europa como central, enemiga de Oriente, aislada, responsable de todos sus logros bajo la lucidez singular del progreso, del espíritu que se conoce a sí mismo y produce la cultura y la filosofía ante la barbarie de los demás pueblos incivilizados. Posteriormente, como lo indica Walter Benjamin en su tesis de doctorado, Novalis, un romántico alemán, afirma que nosotros, los románticos, inventamos la antigüedad, como lo dice Dussel, ya que la condición fundamental para justificar la dominación es deshumanizar al oprimido, enmascarar la brutalidad del saqueo con una pretensión civilizadora, tanto en el Renacimiento italiano como en el idealismo hegeliano, el romanticismo alemán y tantos otros movimientos filosóficos y culturales. El helenocentrismo sirve como piedra angular de un relato ideológico que va a justificar el imperialismo con el que nace la modernidad. Es así que la Europa latina, que sufrió el oscurantismo medieval, periférica ante la centralidad de Oriente, se abre en el siglo XV al Atlántico. La Europa enclaustrada se abre al Atlántico y comienza la decadencia de Venecia y en general Oriente.
comenzará un declive en el descubrimiento del Atlántico que privará al Mediterráneo de su centralidad para Europa y lo convertirá en un mar secundario, ya que en esto consiste la invasión al continente amerindio desde 1492. Los imperios continentales con grandes ejércitos territoriales, pero igualmente presentes en el mar con inmensas armadas de guerra como los turcos y la España de Carlos V, supusieron el fin de Venecia, que se había beneficiado de una coyuntura histórica muy especial. Desde el siglo XVIII, Londres, Edimburgo o Manchester, después de Sevilla en el siglo XVI y de Ámsterdam en el siglo XVII, serán las Venecias del Atlántico, escribe Dussel. La extracción de riquezas de África y sobre todo de América devalúa la riqueza del mundo árabe y permite la acumulación de plusvalor, siendo la esclavitud una institución capitalista que más adelante posibilitará el surgimiento de la revolución industrial. Ya habiendo explicado en el marco del pilar historiográfico cómo la Edad Antigua y la Edad Media sirven para darle una centralidad puramente ideológica y fabricada a Europa que históricamente no tuvo, Dussel propone ver la modernidad, que es la siguiente etapa, desde el nacimiento del sistema mundo en la colonia hasta la centralidad que obtiene Europa a finales del siglo XVIII, comenzando con España y Portugal, olvidados junto al resto del sur de Europa por la historiografía hegeliana. Dussel enuncia la esencia del mito de la modernidad como una imposición que niega el ser de los oprimidos, de los conquistados. La lógica de la totalidad, dice Dussel, confunde el ser del sistema con la realidad misma. La afirmación del ser del sistema es negación del otro, es exclusión de la alteridad. La modernidad temprana se constituye desde una afirmación eurocéntrica del occidental y desde una negación excluyente de dos modos históricos de la exterioridad: la alteridad del originario habitante americano, el indio, venido del extremo oriente, y del esclavo africano de la costa oriental del Atlántico. Considerando que la Europa feudal se hallaba enclaustrada por el mundo musulmán, Dussel identifica dos rutas de salida del enclaustramiento medieval de las murallas del Imperio Árabe. Dichas murallas, escribe Dussel, se rompen en Rusia gracias al Principado de Moscú, que derrota a los mongoles, extendiendo sus conquistas por la helada tundra, por el trecho del mundo, por el norte del mundo musulmán, que se desplegaba por desiertos y estepas cálidas, y llega por el este al Pacífico en el siglo XVII. El otro camino natural del desenclaustramiento del sitio musulmán, que culmina en el proceso de la reconquista ibérica, es decir, de la reconquista española, comienza por la exploración del Atlántico suroriental por parte de Portugal y en especial desde la toma de Ceuta en 1415. El paso decisivo se produce en enero de 1492, cuando Isabel de Castilla toma la espléndida ciudad de Granada, heredera del califato de Córdoba, y 10 meses después el genovés Cristóbal Colón llega a unas islas en la costa occidental del Atlántico. Asimismo, Dussel señala que si se hubiera podido llegar a Asia por el Atlántico suroriental, el llamado proyecto portugués, mientras Francia, Inglaterra y Alemania se encontraban aún en el oscurantismo feudal, la Europa encerrada que solo tenía apertura por el sur, Viena y Génova, se hubiese terminado conectando periféricamente con todo el sistema antiguo, pero no hubiese surgido eso que culturalmente denominamos modernidad. La importancia de España y Portugal para romper el cerco de la Europa medieval muestra, contrario al movimiento que le asigna Hegel al espíritu absoluto, que el despertar moderno de Europa se produce desde el oeste de Europa hacia el este y desde el sur más desarrollado y en contacto con el mundo musulmán hacia el norte más aislado y provinciano. Es esta una opinión que contradice todo lo que la historia tradicional de la filosofía nos enseña, y es la tesis de fondo de esta introducción histórica de la política, escribe Dussel. Ya en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels dicen que el descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía naciente un nuevo campo de actividad: los mercados de la India y de la China, la colonización de América, el comercio colonial, la multiplicación de los medios de cambio y de mercancías imprimieron un impulso hasta entonces desconocido al comercio, a la navegación, a la industria, y aseguraron en consecuencia un desarrollo rápido al elemento revolucionario de la sociedad feudal en decadencia. La extracción de materias primas de África y América por medio de la esclavitud consolidó la base material para superar el modo de producción feudal. Recordar
recordando la importancia del plusvalor en el modo de producción burgués, propiamente que la producción capitalista no solo es producción de mercancía, es en esencia producción de plusvalor, como dice Marx en El Capital, y entendiendo el plusvalor como la objetivación de trabajo vivo en el proceso de producción de una mercancía que genera un valor no remunerado en el salario al comercializar el producto y que el capitalista acumula bajo la forma de propiedad privada, la esclavitud en esta primera etapa de la modernidad supuso la extracción de plusvalor y que, aunque los esclavos no fuesen propietarios porque no se les daba un salario, su explotación no corresponde a ninguna institución feudal. La ingente riqueza que enviaron a Europa le dio el impulso necesario a la economía para que naciera el capitalismo. En este punto vale la pena traer a colación la introducción de los editores al libro Capitalismo y Esclavitud. Dicen, una sola idea recorre este libro: la esclavitud promovida y organizada por los europeos en el hemisferio occidental entre los siglos XVI y XIX no fue un hecho accidental en la historia económica moderna, no fue un fenómeno marginal, merecedor de oprobio y vergüenza, pero felizmente superado por la marcha triunfante del capitalismo y del régimen contractual del trabajo libre, que siempre parece caracterizar a las economías modernas. La esclavitud fue, antes bien, una pieza crucial en los primeros momentos de la formación del capitalismo mundial y del arranque de la acumulación en Gran Bretaña. El sistema mundo fundamentado en el colonialismo es exclusivo de la modernidad, como explica Dussel. Ninguna de las culturas antiguas, desde China hasta el mundo árabe, pudo tener hegemonía sobre las culturas universales transoceánicas. China, Indostán o el mundo musulmán no tendrán ese tipo de subsistemas dependientes que la modernidad europea llama colonias. Es una exclusiva particularidad del sistema económico, político y cultural europeo que le proporcionará muchos beneficios, pero que instaurará una simetría centro-periferia que se prolonga hasta la actualidad, explica Dussel. Luego, la idea del progreso como motor del desarrollo occidental, la noción de civilización racional, científica e incluso cultural como únicamente perteneciente a Europa es un mito que oculta el papel de la esclavitud y la colonización sangrienta en la superación del feudalismo y el surgimiento de la modernidad capitalista.